Y también comenzamos transmisión. Les damos la bienvenida a la sesión del Seminario Departamental de Arquitectura el día de hoy. Tenemos como invitado al doctor Antonio Castillo y me voy a permitir presentarlo. Voy a leer su semblanza. Les damos la bienvenida. Él es ingeniero arquitecto y maestro en ciencias en arquitectura por la ESIA Tecamachalco del IPN. Es maestro y doctor en ingeniería en energía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Tiene 2 estancias postdoctorales, la primera con beca de GAPA de la UNAM en la Facultad de Arquitectura para crear la línea de investigación de ventilación natural en esa facultad dentro del proyecto CENER-CONACYT, y la segunda estancia de 2 años, 10 meses con beca del proyecto CENER-CONACYT FSE en la Universidad de Sonora, institución copartícipe del proyecto. Desde septiembre de ese año continúa con beca del proyecto 291600, ahora en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, institución líder de proyecto, donde realiza simulaciones CFD de ventilación de un edificio proyectado. Tiene las líneas de investigación aprovechamiento sustentable de la energía y vivienda y hábitat sustentable. De las investigaciones que ha realizado, ha publicado 39 artículos, 9 en revistas indizadas del ICI de alto impacto y un capítulo del libro indizado en ICI. Ha presentado resultados en 18 eventos y 22 seminarios, ha impartido 24 cursos semestrales en los campos de diseño bioclimático, ahorro y uso eficiente de energía en edificaciones, proyecto arquitectónico, física y matemáticas. En la formación de recursos humanos ha dirigido 3 tesis de licenciatura y una de doctorado. En este momento se encuentra codirigiendo 3 tesis de doctorado. Ha participado en vinculación con el sector productivo en 4 proyectos involucrándose en los reportes técnicos. Es SNI nivel 1 y el día de hoy nos va a presentar la ponencia Ventilación Natural para la Calidad de Aire en Interiores. Muchas gracias, doctor Antonio. Nos da muchísimo gusto tenerlo por acá porque pues además es de casa. Él ya ha estado por acá varias veces y pues no podía faltar a que lo conocieran las nuevas generaciones del posgrado. Bienvenido y pues todo el seminario es suyo. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta y siempre es un placer estar por acá, ya sea virtualmente o en presencial. Regresar a casa siempre es muy enriquecedor. Y pues bueno, después de eso, solamente les quiero hacer un comentario lo hice justo hace unos instantes que estaban todos entrando a la reunión, de que por favor tengan preparado su celular con un lector QR, o si su celular ya funciona tomando fotografías o leyendo una imagen con QR, pues se los agradeceré porque en 2 momentos de la presentación hay unas ligeras encuestas que quiero hacerles y pues para hacer algo dinámico de la presentación, ¿no? Entonces, para que lo vayan preparando y pues entonces empiezo a compartir, ¿no? Igual les agradeceré si sé que al final hay un momento de preguntas y respuestas, pero si alguien cree necesario, conforme vaya avanzando la presentación, de que necesite responder algo para que entienda el resto de la presentación, con gusto, siéntanse en la libertad pues de preguntarme, ¿no? Lo que crean conveniente. Ok, entonces ya ven mi presentación en la pantalla. Y bueno, la presentación está hecha en inglés y oralmente la voy a dar en español porque son presentaciones que nosotros exponemos en diferentes lugares o congresos, etcétera. En particular, este es de un congreso. Entonces, el título de la presentación es Ventilación Natural para Calidad del Aire en Interiores. Y quiero adelantarles o spoilearles un poco de qué se trata la presentación o a qué se refiere calidad del aire en interiores. Y principalmente es cómo se usa la ventilación natural para poder remover contaminantes del interior. Y dentro de esos contaminantes se pueden asociar, por ejemplo, partículas infecciosas. Y esas partículas infecciosas pueden ser, por ejemplo, pues el COVID, ¿no? Entonces, algo de lo que hablaremos aquí tocará de manera tangente el tema del COVID.
Entonces, ese es el título de la presentación. Y esta presentación está basada en el trabajo que acabamos de presentar 3 personas. En particular, el primer estudiante es estudiante de doctorado, es uno de los codirigidos que se menciona en la semblanza. Y pues lo presentamos en ese 8º congreso, ¿no? El grupo de trabajo somos 3. Del lado izquierdo es la doctora Guadalupe Hulz, que es investigadora del Instituto de Energías Renovables, quien fue mi asesora de doctorado y con la cual ahorita colaboro en este proyecto. Y del lado derecho está el estudiante de doctorado, que es el que desarrolló pues todo el trabajo que les voy a presentar, ¿no? En conjunto, en colaboración, porque somos 3 los que estamos involucrados. Y aunque los alumnos hacen la talacha del trabajo, pues los supervisores nos encargamos de revisar todo y de guiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contenido del trabajo, conceptos generales, cuál es la hipótesis y los objetivos, teoría, experimentos. Todo lo que hacemos para hacer la investigación al final es una parte numérica, quiere decir que lo resolvemos en la computadora. Y para poder resolver las cosas en la computadora tenemos que comparar con datos reales. Si esto que hacemos en la computadora, todo lo que le movemos a la computadora corresponde a algo real, eso se llama validación. Y una vez que validas todo lo que haces en la computadora, puedes hacer estudios paramétricos. Entonces, ese es el 6º punto, que es aplicar este estudio en el caso ejemplo, y luego algunas conclusiones a las que llegamos con este estudio. Entonces, conceptos generales es darles un poco del contexto. ¿Por qué estudiar ventilación natural, no? ¿De dónde viene esa inquietud? Entonces, el primer concepto general es el consumo de energía en edificaciones. Por ejemplo, a nivel mundial, del total de energía que se consume a nivel mundial, el 21% corresponde a edificios. De cualquier sector, o sea, aquí va aglomerados por residencial, sector público, sector comercial, pero estar dentro de un edificio implica el 20% de consumo a nivel mundial, lo cual, comparado con las 2 más, que es industria y transporte, pues no se queda tan lejos, ¿no? Porcentualmente hablando. Entonces, ese es un punto a favor de por qué abordar el estudio en edificaciones. Después es, en México, ¿qué hay en México? Bueno, en México, el consumo de energía, la energía, toda la energía que se produce en México, la mayor cantidad de ella se produce por fuentes de energía no renovables. Entonces, a nivel mundial, se consume mucha energía en los edificios. En México, ahorita vamos a ver qué tanto se consume de edificios en México, pero de lo que se produce de energía, la mayor parte se produce con la quema de energía, de fuentes no renovables, como carbón, diésel, etcétera, etcétera. Y solo una pequeña fracción que le llama la CENER como energías renovables, que es el 10%, incluye lo que son solar, lo que le llaman geoenergía solar, que no incluye la solar térmica, eólica, hidroenergía, donde se incluyen uno de los mecanismos más usados en México, que es la hidroenergía o las termoeléctricas, las cuales tienen un impacto muy grande, y la biomasa. Entonces, si nos vamos acotando a México, el sector residencial, el sector de edificios en México corresponde también al 20%, ¿no? Es un número bastante curioso entre el internacional y México, son bastante similares. Entonces, en México también, en edificios, ya sea de cualquier sector, residencial, comercial o público, que es la imagen que está del lado derecho, tiene un consumo importante en el país. Entonces hay que atenderlo, ¿no? ¿Por qué se está gastando tanta energía en edificios? Y del lado izquierdo tenemos algunos ejemplos que se hicieron en años pasados para poder explorar qué es lo que está pasando en ese consumo de energía. Por supuesto, dentro de los edificios, pues hay equipos eléctricos que sí o sí tenemos que utilizar, como por ejemplo en las casas, pues algo que nos haga conservar los alimentos, como refrigeradores, por ejemplo. U otros como la luz, que no podemos estar sin luz eléctrica para iluminación. Entonces hay consumos que son inherentes a nuestras actividades dentro de estos edificios, pero hay otros que son altos consumidores de energía, como cuáles, por ejemplo. En México, 2/3 partes de nuestro territorio está catalogado como clima cálido, sea clima cálido seco, extremoso, húmedo o semihúmedo, pero 2/3 partes tiene al menos una etiqueta de cálido. Eso significa
que hay una época, y disculpen, aquí hay energy con doble I, con doble G, hay un error de dedo, que al menos una época del año o en gran parte de la época del año se requiere enfriar de alguna manera. Y por supuesto, en los otros climas, que ese es el otro tercio de los climas del país, también tienen una época cálida. Muy aparte de que no esté catalogado como clima cálido, los restos de los climas también tienen una época cálida. Entonces, ahí es donde entran cuáles son las estrategias actuales más aplicadas para poder bajar esa temperatura de los interiores y estar en confort para no tener tanto calor al interior. Pues una de las más usadas por diseñadores, arquitectos y los propios usuarios, pues es utilizar equipos de aire acondicionado. Y es ahí donde nosotros queremos incidir. Por ejemplo, en México, los sistemas mecánicos consumen alrededor de lo que uno paga en factura. Por ejemplo, si uno está en Mérida o está en Veracruz, en la costa, o si está aquí en Temisco y tiene aire acondicionado, quienes pueden pagar el aire acondicionado de su factura total de luz, el aire acondicionado corresponde al 35%. O sea, el aire acondicionado consume bastante energía de la factura que uno tiene en promedio, ¿no? Según el estudio que ahí está. Y algo que está pasando en nuestro país es que el uso de estos aires acondicionados va creciendo a una razón muy rápida, sobre todo para enfriar. En nuestro país, el principal problema es el exceso de calor o el calor, y por tanto los sistemas de acondicionamiento para enfriamiento son los que más están creciendo en instalación y en uso en México. Y bueno, se estima que para 2050 la energía que se consume actualmente por los edificios a nivel nacional se va a ir a 3.5 veces en 2050 lo que tenemos hoy. Y esto está dado porque a mayor consumo de estos equipos, por supuesto, su costo va bajando, entonces es más asequible para diferentes sectores de la población. Y algo que yo quiero compartir con ustedes a manera de una beta de oportunidades que los arquitectos, diseñadores, constructores no consideran en el diseño de los edificios, no consideran el no uso de esos aires acondicionados. Es decir, dicho en otras palabras, diseñan casi para utilizar aires acondicionados. Y algo que es peor que diseñar con aires acondicionados es diseñar un edificio que no es eficiente para el uso del aire acondicionado. Es decir, ocupa aire acondicionado y lo ocupa de manera muy ineficiente. Entonces, la siguiente diapositiva es, ya sé que tengo un problema de calor, pero ¿qué más hay? Otros problemas que vivimos en la actualidad dentro de estos edificios. Uno de ellos es las actividades en interiores, y esto trae como foco rojo decir, ok, estoy al interior, si estamos muchas personas, en primera instancia estamos generando dióxido de carbono, por tanto las concentraciones de estos gases y otros que ya no son saludables a ciertos niveles, podemos estar en riesgo, ¿no? Dado que si cruzamos estos niveles. Y además, con la pandemia de hoy en día, podemos asociar que además de dióxido de carbono a través del aliento, también estamos dispersando partículas infecciosas, como por ejemplo el COVID. Entonces, tenemos la parte térmica, tenemos la parte de estas estructuras que nosotros expedimos. Del lado derecho tengo una imagen, lo estoy señalando con el puntero del mouse, donde el aire que está cerca de nosotros tiende a calentarse, cambia de su densidad porque aumenta su temperatura, entonces empieza a ascender. Y esas estructuras se llaman plumas térmicas. Como por ejemplo, cuando yo veo en un día muy soleado y veo como al ras el toldo del coche o de los coches, veo como que hay unas estructuras como que extrañas. Esas se llaman plumas térmicas. Nosotros también las generamos. No es visibles a nosotros, pero sí las generamos. Y otro tipo de plumas térmicas que generamos es la del aliento. El aliento también tiene una temperatura mayor, por lo tanto tiende a subir. Y además trae consigo el dióxido de carbono y estas partículas que algunas pueden ser infecciosas, como el COVID u otros. Entonces tenemos otro problema, ¿no? Otro punto que podemos estudiar y, por supuesto, proveer de soluciones. Y hay que tomar en cuenta que las personas que tenemos
actividades dentro de un edificio, nuestro trabajo o algo, pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo en un día, del tiempo de un día de nuestras actividades, destinados a hacer actividades dentro de ese edificio. Entonces, destinamos ya sea en la casa o en educación o sector público u otro, el 90% en promedio. Entonces, es una cantidad bastante alta. Y entonces, ¿cómo el exterior? Porque puede ser un ambiente contaminado o no contaminado de partículas por el tráfico, etcétera, cómo este exterior también va a intervenir a nuestro interior. Entonces tenemos ahí puntos que tenemos que aclarar. Entonces, esta es la primera pregunta que yo les quiero generar. Entonces les pido que ya sea que pongan en su computadora la página de internet que está ahí, o escaneen con su celular el código QR que está desplegado ahorita en la pantalla, e ingresen el código que está ahí para que puedan votar, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Un minuto o menos de un minuto para que lo puedan realizar y veamos cómo va la votación, ¿no? Y lo que van a votar es, en realidad van a escribir algún texto y es, ¿hay alguna respuesta a esto? O sea, tengo problemas de clima, hay calor en 2/3 partes del territorio nacional, en el resto del territorio sí tiene una época cálida, tengo concentraciones de partículas contaminantes o infecciosas en los interiores, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya hay una que ya les he estado comentando, que es sistemas mecánicos, pero son altos consumidores de energía, y eso un amplio uso de esto nos llevaría a un consumo intensivo de la energía, pues no imaginado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues ahí les pido que texteen algo y me pongan dedito arriba como si fuera yo un youtuber, cuando ya esté hecha la encuesta, para saber quiénes han participado y yo pueda desplegar la respuesta para ver cómo está la exploración de esto. Disculpe, una pregunta. El internet me está fallando un poquito, no sé si podría repetir la pregunta, por favor. Ya quiero contestar, pero puede repetir la pregunta. Sí, justo es lo que está desplegándose ahorita. La pregunta es, ¿tenemos problemas de calentamiento en los interiores? ¿Tenemos dispersión de partículas contaminantes o infecciosas en interiores? Y necesitamos hacer algo para poder removerlas del interior al exterior, ¿no? Considerando que el exterior está más limpio que el interior. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Los sistemas mecánicos que les hablé o hay otra respuesta? Entonces ahí sí me dicen que sí hay respuesta, pero ¿cuál sería, no? Algunos dicen materiales absorbentes, otros adaptar a la naturaleza, aprovechamiento de diseño, sistemas pasivos sería uno, por ejemplo, pero no dicen qué sistema pasivo. Y sí, el problema es que existe mala ventilación, pero la pregunta es, ¿hay una respuesta? O sea, ¿cuál es la solución, no? ¿Cuál es la píldora de solución? Solo 7 han participado. Un buen diseño. Ok, un buen diseño para aire acondicionado. ¿Un buen diseño de qué, no? Ok. Entonces, ventilación natural, ya alguien lo dijo. Materiales absorbentes, ventilación pasiva. No sé qué sea ventilación pasiva, pero a lo mejor al final en las respuestas quien dio esa respuesta nos puede aclarar qué es ventilación pasiva. Porque a lo mejor estamos hablando de otro tipo. No, bueno, me voy a pasar a la presentación. Y entonces continúo. ¿Hay alguna respuesta? Pues para mí, la respuesta con las que los quiero convencer y ya alguien está convencido, vamos de gane, porque por ósmosis, por medio del internet, pues ya está convencido, que es la ventilación. La ventilación, tal cual, es la remoción de aire de interior por aire exterior. Esa es ventilación. Y ventilación natural es esa remoción de aire de interior por exterior sin el uso de algún sistema mecánico o energía externa que haga que se haga esta remoción. Por eso se llama ventilación natural. Y la ventilación natural está dado por dos efectos. Una, que es el térmico. Imagínense que ustedes son esta personita, que en realidad esto es un experimento en agua, a escala, donde lo que está pasando en agua corresponde a una persona en escala real,
Y esta personita por su temperatura está generando esta pluma que les decía y genera que por la ventana que está del lado derecho salga aire, que es esta parte blanca, y entre aire en esta zona blanca, que es la zona horizontal. Ese es el efecto térmico. Por diferencia de densidad, por el cambio de temperatura de un fluido, se puede mover, y eso es lo que pasa en el aire, ¿no? Cuando nosotros estamos dentro de un cuarto. Y el otro tipo de efecto que produce la ventilación natural, o la otra forma en la que se produce la ventilación natural, es cuando nosotros tenemos ráfagas de viento y hay una diferencia de presión, y pues podemos sentir, por ejemplo, cuando abrimos la ventana y sentimos esa ráfaga de aire, ¿no? Y pues sucedería, o lo que desearíamos es algo como lo que sucede a este reportero, ¿no? Le da una pequeña rafaguita de aire y ese es el efecto de ventilación. Ese es la forma de generar ventilación natural por efecto de viento. Bueno, entonces, si ya los convencí que es ventilación natural y cómo se crea la ventilación natural, la pregunta sería, si nosotros queremos aplicar estos dos efectos en edificios, ¿qué ocupamos? Sistemas pasivos que no ocupan ninguna energía externa para funcionar, como, por ejemplo, hablando de protecciones solares, simplemente por existir ellos mismos, una losa extendida, quiebrasoles, partesoles, elementos verticales de protección, simplemente por existir, crean sombra a un edificio, no ocupan otra energía. A eso me refiero con sistemas pasivos. O tenemos que implementar equipos electromecánicos como los del lado derecho. Ese es un ejemplo de China en un edificio residencial donde está atascado de aires acondicionados. Entonces, esos son los dos tipos de sistemas, implementar los pasivos o los activos. Y la pregunta es, alguien dijo que era el diseño. Bueno, hay que tener muy claro que en el diseño, con una buena intención, puede tener errores muy significativos. Del lado derecho, les presento el edificio de World Trade Center en el Medio Oeste, en donde la intención es muy buena porque el diseño permite el flujo de aire, y además el flujo de aire en medio de estos dos edificios. Se trata de tratar de emular, por ejemplo, un cono donde el cono va a dirigir el aire y este aire va a impactar con esas turbinas eólicas de eje horizontal y entonces las va a accionar, y esto va a provocar generar energía que va a ocupar el mismo edificio. Hacia nosotros seríamos como la playa, la costa, y hacia el fondo de la fotografía es la parte de terreno. Entonces lo que buscan es siempre generar energía durante el día, donde se consume más. Y entonces los diseñadores, arquitectos, constructores idearon que la mejor disposición de edificios, es decir, como están sembrados los edificios, es la parte más abierta hacia la costa y la parte más cerrada hacia la tierra. Ellos creían que con esta disposición de edificios, con una buena intención, pues iba a funcionar para generar energía. Y, oh sorpresa, se topan con que esta que le llaman convergente, es decir, aquí está la costa, el flujo de aire viene como está mostrado en la flecha amarilla, que el flujo de aire cuando entra en esta disposición, en vez de querer entrar en esa constricción de aire, se va por los lados y no entra el suficiente flujo para poder accionar esas turbinas eólicas. Por el contrario, si lo ponen en contrasentido, no en forma de embudo, sino como si lo quisieran dividir, que es una forma divergente, obtienen o hubieran obtenido el 25% más de flujo, y eso sí hubiera accionado las turbinas eólicas. Entonces, un errorcito de diseño puede provocar que una muy buena intención no funcione. Y esto lo estudió el investigador Verloeken, que está en Holanda, y pues es con quien yo hice la estancia para aprender estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son ejemplos de buenos diseños? Implementando todo esto que decían de diseño. Pues crea una buena combinación, ¿no? Que no nos salga la combinación rara de Goku con Vegeta, sino nos salga una buena combinación. Y podría ser como este, por ejemplo, que es el Museo Xochicalco, que está aquí en Morelos, que es el primer museo ecológico del mundo, el cual tiene 0 consumo de energía. Esto quiere decir que se ilumina naturalmente, se ventila naturalmente, y los materiales y grosores y forma del edificio permiten que no se caliente tanto el interior, y entonces las actividades tanto de muestra de artículos arqueológicos, así como de las actividades de los asistentes, se ha apropiado y no tengan que consumir nada más, ¿no? También tiene celdas fotovoltaicas y otros sistemas, pero lo principal es el diseño del edificio permite hacer todo eso. Y lo tenemos en México. Bueno,
¿Qué hay en México ya para terminar en conceptos generales, qué hay de México de energía en edificaciones? Hay algunas normas que se refieren a algunos uso de equipos de aire acondicionado, electromecánico, electrodomésticos, iluminación, industria de edificios, y en particular para eficiencia energética en edificaciones está la NOM 008 y la NOM 020, que no son obligatorias, pero en su formato original exigían que todos los edificios en México estuvieran preparados en la envoltura, es decir, en techos y paredes, estuvieran construidos con materiales que fueran totalmente aislantes para utilizar aire acondicionado de enfriamiento. Esto quiere decir que si ustedes estaban en Puebla, en la época de invierno, su edificio iba a ser un congelador y además todavía más un congelador porque tenían que instalar aires acondicionados de enfriamiento y entonces iban a ser eficientes para enfriar en un clima muy frío, lo cual afortunadamente el grupo pudo intervenir y ese tipo de errores por hacer copy-paste de Estados Unidos, que es otro clima, otras necesidades, pues se pudo eliminar. Y esto ya no es obligatorio de esa manera, ¿no? Ya tiene ahí sus asegúnes. Bueno, eso es lo que hay de aires acondicionados y hay muy poco de ventilación natural. En realidad, aunque el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que se replica en gran parte de la República, tiene algo de diseño de ventilación natural, ahorita vamos a ver y quiero convencerlos de que no es necesario, no es lo que uno desearía para tener buenos edificios en términos de confort térmico y en términos de calidad del aire al interior. Entonces, ¿qué buscamos con este estudio? Pues que la ventilación natural puede proveer de una calidad de aire y condiciones de confort a los usuarios, promoviendo la sustentabilidad de los edificios. Es decir, nos puede remover las partículas infecciosas y contaminantes del interior hacia el exterior, nos puede generar, remover también la temperatura o altas temperaturas que está al interior, reemplazándolo por aire que tiene otra temperatura del exterior al interior, y como ocupamos algo que no necesita el consumo de energía externa, es decir, es pasivo, pues aumentamos la sustentabilidad de los edificios. Esa es la hipótesis. Y los objetivos son, eso sí está en español, definir parámetros de la evaluación de la calidad del aire. Hay en la literatura reportado una forma de poder medir la calidad del aire. ¿Existe algún parámetro de ese tipo de calidad del aire en la legislación mexicana? Se puede evaluar la calidad del aire en términos de cómo se distribuye el aire al interior, porque eso también determina mucho cómo uno hace las actividades al interior. Puede estar uno en una zona donde está bien ventilada, pero en un mismo espacio, en una zona donde no circula el aire. Y encontrar estrategias para un caso de estudio que nosotros abordamos un espacio representativo en un edificio educativo y encontrar la mejor estrategia de ventilación cruzada. Nosotros ya partimos del hecho de que la estrategia de ventilación cruzada es una de las más eficientes. Entonces tenemos 4 configuraciones: la axial, es decir, ventanas en muros opuestos, pero uno abajo y uno arriba, eso se llama upward, hacia arriba; esquinadas o esquinadas hacia arriba, una ventana abajo y una ventila arriba. Entonces, la pregunta es, y aquí viene la segunda encuestita, ¿cuál es el mejor? Con lo que les he platicado hasta ahorita y haciendo un poco de su sentido común y su experiencia habitando edificios, que ya les comenté que todos ocupamos más o menos el 90% de nuestro día de actividad, ¿cuál es el mejor? El axial A, el U, que es upward, hacia arriba, el C, que es esquinado, o el UC, que es hacia arriba esquinado. Entonces les dejo aquí ya sea el código QR, que lo lean con su celular, o visiten la página de internet con su computadora e ingresen el código, ¿no? Les doy otro minutito y también les encargo dedito arriba, ¿no? Como dicen los youtubers. Bueno, mientras voy explorando a ver cómo van los ganadores. Nuevamente les muestro el código. El UC1
O sea, el upward, el de abajo hacia arriba, va ganando. Nadie dice el axial, nadie dice el corner, nadie dice el esquinado de abajo hacia arriba. Ya hay unos por ahí. Entonces, al parecer, pues va ganando el que es hacia arriba, es decir, la disposición donde tiene una ventana en la parte inferior y donde tiene una ventila en la parte superior. ¿No? Parece ser que esa es la disposición ganadora. Les doy otro minutito por si alguien más va a hacer la encuesta. Creo que alguien ya cambió de opinión. Ahí van, ahí van. Y bueno, entonces, al parecer, la mayoría vota porque es la de abajo hacia arriba, una ventila donde entra el aire inferior y una ventila superior donde sale el aire. Ahí hay 9. En segundo lugar es el que está abajo y arriba, pero esquinado. Y 2 y 2 en las dos restantes configuraciones de ventilación natural. Entonces, me voy a regresar a la presentación y entonces les voy a platicar cómo hicimos el estudio y al final les doy la respuesta. Guárdensela en su mente y ya al final ustedes mismos dirán si su intuición fue adecuada. De primera instancia, yo les quiero confesar junto con Guadalupe y con el estudiante que el resultado no fue el esperado, fue algo también contraintuitivo, como en el ejemplo que yo les di de los edificios. Entonces, teoría, me voy a ir muy rápido, no me voy a detener en las ecuaciones, solamente les explico qué quieren decir. Y es que sí hay un parámetro que estudia la distribución de aire al interior y está en el reglamento de construcciones y en la generalidad así se hace, con cambios de hora, cambios de aire por hora. Y lo que considera este cambio de aire por hora es que todo el volumen de aire que está al interior se mueve todo así, como si ustedes tuvieran un pistón, como si fuera una jeringa, y lo mueven todo de jalón y lo sacan por la ventana. Esa es la consideración que implica utilizar cambios de aire por hora, como si todo el aire se moviera parejo y se sale por la ventana, lo cual eso no es cierto, eso no existe. Nosotros no tenemos que por la ventana o la puerta hagamos como un tipo pistón, como si fuera esto de la jeringa que les digo, y todo lo removemos así parejo. Esa es una consideración de pistón ideal que es una suposición muy, muy, muy crítica para este tipo de estudios, porque desde nuestra intuición bien nos puede dar que una cosa es estar cerca de la ventana donde está el jet de entrada de aire y podemos estar en esquinas donde no se mueve el aire. Entonces esta suposición de pistón ideal no es como muy acertada. Y entonces exploramos si hay parámetros que estudien la distribución del aire al interior, no solo como un pistón, sino que nos digan qué tan bien se está moviendo al interior y poderlo enlazar con esto de calidad del aire, cómo se están moviendo los contaminantes. Entonces encontramos en la literatura que hay distribución de velocidad, poder saber la velocidad en todo el interior, como está en la imagen del superior derecha. Ven que hay unas flechitas, eso nos indica cómo se está moviendo el aire, es un campo de vectores, y en color nos indica la magnitud de la velocidad, que ahorita no tiene que es morado, que es negro, que es rojo, porque no importa para esta diapositiva, pero eso es lo que significa. Y en la parte inferior encontramos que hay algo que se llama parámetros asociados a la edad del aire. Y así como su nombre lo indica, es una manera indirecta de poder decir qué tan viejo es el aire en el interior. Y hay dos que son muy usados para medir qué tanto se tarda el aire en un interior. Y eso se llama la edad del aire local y la renovación, el tiempo de renovación de aire. Y nosotros dijimos, estos dos, en combinación los podemos usar para decir cuánto de ese aire se está renovando realmente, porque hay zonas que no se renuevan, sino de lo que sí se está moviendo de aire, qué tanto sí se está renovando, y luego localizar zonas o el porcentaje de zona que realmente está bien ventilado, porque una cosa es qué tanto se está moviendo, qué tanta velocidad tiene, y otro diferente, si ese porcentaje es importante espacialmente distribuido. Entonces, nosotros dentro de este trabajo propusimos dos nuevos parámetros, basados en dos que ya existen. Y les voy a platicar muy rápidamente a qué se refiere esto de parámetros de edad del aire, y es que si ustedes pudieran pintar una porción de aire, la pintan en la entrada, y ustedes verían cuál es su trayecto hasta cierto punto, por ejemplo, al centro, cualquier punto que ustedes quieran.
desde que entró hasta donde la localizan en el punto espacial que ustedes quieran, se llama tiempo local del aire. Es lo que le ha tomado desde que entró hasta donde ustedes lo cacharon o lo están midiendo. Y desde que lo midieron en ese punto hasta que salió, todo el trayecto desde que entra hasta que sale se llama tiempo de residencia del aire. Entonces, si yo puedo resolver cuáles son los tiempos de las partículas del aire por su movimiento, desde que entró hasta que están en ciertos puntos, puedo saber esos tiempos que le toma, puedo yo volumétricamente saber qué tan viejo es el aire en todo el volumen, puntualmente o en promedio. Y entonces, si yo hago este promedio espacial, puedo saber qué tan viejo es el aire en este espacio, no cómo se está moviendo como pistón, sino tomando en cuenta su distribución, que en diferentes partes del espacio se está moviendo más y en otros menos, a diferentes velocidades. Si yo hago esa parte de matemáticas, que en realidad lo hacemos computacionalmente, podemos saber las renovaciones de aire. Y entonces, si nosotros ocupamos ese promedio que les digo, de qué tan viejo es el aire en todo ese espacio, podemos decir algo análogo a los cambios de aire. Repito, cambios de aire por hora es como todo por pistón, así todo parejo. Y cambios de aire, renovaciones de aire son tomando en cuenta la distribución déjenme decirlo así, de la vejez del aire en todos los puntos. Y si además nosotros dividimos la zona de este edificio solamente un pedazo, desde el piso hasta donde está la cabeza de los usuarios, que le llamamos zona habitable, y solo estudiamos esta zona que nos interesa. Aquí arriba no nos interesa si se mueve mucho o no el aire en términos de calidad del aire. Lo que sí nos interesa es la zona habitable. Entonces, esta zona habitable, si solo estudiamos esta zona habitable y podemos medir si está por encima del tiempo final promedio, podemos decir que está bien ventilado. Si está por encima de este valor, del tiempo que le toma a todo el aire salir, si está por encima, todos estos lugares, podemos decir que está bien ventilado. Y si está por debajo, es un lugar de estancamiento, lo que le llamamos en arquitectura estancamiento del aire. Entonces tenemos ese otro parámetro. Bueno, ya teóricamente los tenemos, ahora ¿cómo los medimos? Entonces, nosotros no hicimos los experimentos, afortunadamente en la literatura hay quien ya hizo experimentos en un cubo con esta disposición de ventilas. Es un modelo en experimento en pequeñito y entonces hacen una comparación de fuerzas de aire, cómo se mueve el aire conforme a cómo el aire se resiste para sacar un número dimensional, porque con lo que sucede aquí, yo lo puedo escalar en escala real. Entonces, pusieron una maqueta, lanzan un haz láser en la parte central y como se mueven las partículas suspendidas en el aire, pueden interpretar cuál es el movimiento del aire, ¿no? A través de ciertos programas que se llama procesamiento de imágenes PIV, Particle Image Velocimetry, velocimetría por imágenes de partículas. Y entonces, si ellos pueden recrear experimentalmente una distribución de velocidad afuera del edificio como si fuera en la escala real, pues van a tener resultados que corresponden a un edificio medido, totalmente medido, las velocidades, como si fuera un edificio. ¿Y por qué se hacen experimentos? Porque es mucho más fácil poner una maqueta en un túnel de viento que medir todo un edificio, ¿no? Es mucho más económico, viable, factible, se pueden controlar todas las condiciones, etcétera. Entonces, eso que se hace en chiquito, nosotros lo tenemos que replicar en la computadora. Y para replicarlo en la computadora, nosotros tenemos que resolver lo que le llaman ecuaciones gobernantes, que no me voy a detener en qué significa cada símbolo. Simplemente quiero dejarles la idea que estas son las ecuaciones que se resuelven para poder describir el movimiento de un fluido, en este caso aire. Y eso lo hace la computadora con algunos programas. Entonces nosotros recreamos lo que se hizo en el experimento en escala pequeñita y le asignamos, dividimos ese espacio que nosotros recreamos en cuadrititos, que le llamamos volúmenes de control, así como si hicieran cuadrititos. Y cada cuadritito nosotros evaluamos esas ecuaciones que están acá arriba. Bueno, lo hace la computadora. Y entonces podemos resolver el flujo según sus vecinos y todas las interacciones y la computadora lo hace. Esto más o menos tarda como unos, no sé, unas 10, 12 horas, ¿no? Solucionándose en un servidor de 32 núcleos, más o menos. Entonces le asignamos propiedades para que la computadora resuelva lo que teníamos en el experimento. Y tenemos que hacer esto que yo les decía, que lo que hacemos en la computadora tiene que coincidir en resultados que tenemos en el experimento. Entonces agarramos puntos
importantes que tenemos de mediciones en el experimento, que en este caso son crucecitas, y la forma en la que lo resolvemos en la computadora. Las crucecitas son los datos experimentales y las líneas son diferentes formas de resolver las ecuaciones, principalmente la de momentum, en la computadora. Se llaman modelos de turbulencia porque esa ecuación tal cual resolverla para flujos turbulentos, que es la realidad, nadie lo ha hecho. Entonces hay que hacer algunos modelados matemáticos. Lo que quiero que quede claro con esta imagen es que la tendencia de los resultados que son experimentales con la crucecita se acercan a las líneas, a las formas en las que yo lo estoy resolviendo en la computadora. No son perfectas, de hecho nadie tiene resultados perfectos en la computadora, pero sí se acercan debajo de un error, que es el 20%, y es lo que uno busca en este tipo de estudios, aún en ciencia. En ciencia se reportan de 10 a 5%, y en ingeniería se reportan más o menos por debajo del 20%. Ese está más o menos por el 20% en 15% en promedio, y pues esto es de un artículo de Congreso, entonces pues jala bastante bien. Y si yo comparo el resultado que tengo en el plano central experimental, que está del lado izquierdo, de cómo se mueve el aire, eso está pintado con vectores, cómo se está moviendo, me indican la forma en la que se mueve con lo que yo tengo en la computadora, cualitativamente pegan bastante bien. Las estructuras están formadas, la forma en la que entra el aire está formado, cómo sale igual, y cómo se resuelve el interior también, que es mi interés, la parte interior. Entonces, recobrando la pregunta que les hice, ¿cuál es el mejor? ¿El axial, el que va de abajo hacia arriba, el que es esquinado en la parte de abajo o el que está esquinado de abajo hacia arriba? Y una vez que hicimos todo en la escala de computadora, una vez que hicimos en la computadora la escala del experimento, que es un experimento pequeñito, nosotros en la computadora fácilmente podemos, como por arte de magia, no magia, pero sí por un escalamiento, que no lo podemos hacer en realidad nuestra maquetita que se convierte en un edificio, pero en la computadora sí. Entonces lo que hacemos es escalar eso que ya teníamos en la computadora, hacerlo en escala real, gracias al número adimensional que les mencioné, que compara las fuerzas en la forma en la que se mueve el fluido y en la forma en la que se resiste. Y podemos obtener este tipo de resultados en cualquier punto del espacio. Aquí solamente están planos centrales, verticales, horizontales, pero en realidad podemos obtener información de todo. Algo que es muy difícil en los experimentos, obtener información de todo sin perturbar además. Entonces en la computadora es muy fácil, una vez que ya tiene uno validado el problema. Entonces, como resultados, si yo les pongo de lado, de manera vertical, cada uno de los resultados y de manera horizontal cada uno de los casos, si vemos el axial, en su plano central vertical, ustedes pueden ver que cómo entra el jet de aire y solamente está en color la parte que nos interesa, que es donde estaría una persona o varias personas en el interior. Ustedes pueden ver cuáles son las estructuras y pueden ver que 0 o el color negro indica un valor de 0. Es decir, la velocidad que hay ahí comparado con la velocidad de interés o de referencia fuera del edificio es de 0. Entonces tenemos una zona de estancamiento en la parte central y una zona donde hay una velocidad del 60% comparado a la velocidad promedio, que le llamamos la velocidad de interés, que es la velocidad de referencia al exterior. En el plano vertical, a la media altura de las ventanas, pueden ver que el aire en esta zona, que estoy marcando con el puntero del mouse, no circula en la parte central, se va por los lados y a lo mejor por arriba y principalmente por abajo, como lo vemos en el plano vertical. Y si analizamos todos los casos, ¿cuál es el que tiene, primero, velocidades más altas y además velocidades más altas casi en toda el área de estudio, tanto vertical como horizontal, al menos en estos dos que estoy marcándoles? ¿Cuál es? Pues el up corner, es decir, el que tiene una ventila abajo, el que tiene una ventila arriba, pero el que es esquinado. Por supuesto, el que casi la mayoría apuntó, que es una ventila abajo y una ventila arriba, sí es mejor que el original, pero es mucho mejor el esquinado con una ventila abajo y una ventila arriba. Y además no solo eso, en términos de qué tan viejo es el aire, déjenme llamarle así, ustedes pueden ver que entre más en las gráficas que están del lado derecho, mientras más ustedes vean un color azul, azul oscuro, significa que el aire permanece muy poco tiempo ahí, es muy rápido. Es decir, si tiene un tiempo 0, significa que se mueve inmediatamente de ese lugar, no permanece tanto tiempo, entonces no es tan viejo el aire.
A comparación que si ustedes tienen colores que tienen al naranja o al rojo, son lugares donde el aire se estanca demasiado, entonces permanece mucho tiempo estando en ese punto. Estamos hablando de 12 minutos. Entonces, ¿cuál es el que tiene colores que tienden más al azul oscuro o al menos al magenta? Perdón, al azul acuamarín. Pues es justamente estos dos, los dos últimos, los esquinados abajo y los esquinados abajo y arriba. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, además déjenme, antes de concluir, perdón, decirles los resultados en términos de los parámetros, no solo de manera cualitativa, sino cuantitativa. Si nosotros calculamos en estos casos ya numéricamente con la computadora, los cambios de aire considerando que es un pistón ideal, en el axial nos dice que tiene 10 cambios de aire por hora. El upward 9.4 cambios de aire por hora, porque considera que esto es así, un pistón. Y si es hacia arriba, upward, esquinado, tenemos 9.4 cambios de aire por hora. Si nosotros nos basamos en el reglamento de la Ciudad de México para este tipo de edificios que son educativos, marca que al menos deben de tener 6 cambios de aire. Entonces, si nosotros lo hacemos de manera tradicional, considerando que el aire se va a mover en pistón, todas las formas, todas las configuraciones de ventana, pasarían la norma, pasan la norma de reglamento de construcciones. Pero recuerden que eso es un ideal teórico, que implica que todo el aire se mueve en pistón hacia el mismo tiempo, de jalón se mueve. Y si nosotros consideramos cómo se mueve el aire en diferentes zonas, porque a veces se estanca en algunos lugares y es muy viejo removerlo y otras partes sí se mueve, nos vamos a dar cuenta que algo muy real, en lo que sí está sucediendo en los edificios, o al menos en esta configuración que estamos estudiando, es que en realidad tenemos 3.6 cambios de aire, renovaciones de aire. Cuando es axial, 3.6 cuando es abajo y arriba, y 5.7 y 5.7 cuando tenemos esquinado y esquinado abajo y arriba. Es decir, aún el mejor caso en distribución de aire y en velocidades, aún esos mejores están por debajo de lo que pide el reglamento en cambios de aire. Entonces, pues ahí hay un punto, una beta importante para nuestro país. Hacer todo en términos no de algo ideal, algo que no existe, sino en términos de algo que va a considerar cómo se distribuye el aire al interior. Y además, si nos basamos en renovaciones, en el porcentaje de zonas bien ventiladas, hablando de la zona habitable, si tenemos la primera configuración, solo el 39% de ese volumen está bien ventilado. Cuando tenemos ventila abajo y ventila arriba, axial, solo el 42% de la zona habitable está bien ventilado. Y si tenemos esquinado a la misma altura, tenemos el 96% de la zona habitable bien ventilada. Y si tenemos ventilas abajo y arriba esquinadas, el 94% bien ventilado. Entonces, ¿cuál nosotros elegiríamos? Pues tal vez el upward corner o el corner, ¿no? Que son los que nos están dando mejores resultados. Y entonces ahora sí, conclusiones. Evaluar la calidad del aire y la ventilación en términos de cambios de aire por hora es un parámetro erróneo porque es algo que no existe, es un teórico ideal. Y entonces nosotros proponemos las renovaciones de aire y el porcentaje bien ventilado de este volumen de estudio. Y entonces nuestra recomendación pues es incidir en los diferentes reglamentos de construcciones o normas que se vayan a dedicar a ventilación o ventilación natural para poder incidir en este tipo de análisis, que no es que todo se mueva así de cajón, como nosotros incluso en arquitectura nos los enseñan, sino tiene mucho que ver cómo se mueve el aire al interior. Y entonces la principal conclusión, y el maestro Yoda nos los da, pues tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Y pues estoy abierto a sus comentarios, preguntas, sugerencias y aclaraciones. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Antonio. Muy de acuerdo contigo y también con el maestro Yoda. Muchas gracias. Y bueno, dejaríamos lo que resta de la sesión para preguntas y respuestas por parte de los compañeros. Adelante, Erika.
Sí, buenas noches. Tengo una duda, ya que usted ahorita comentó que el cambio por hora es algo que por lo regular, cuando estamos estudiando, incluso se nos hace como obviamente que es lo más razonable e incluso lo que pues nosotros quisiéramos o tendríamos que estar persiguiendo. ¿A qué cree que se deba que eso se continúe enseñando así? El que nosotros busquemos lo que es el cambio del clima, obviamente, pero por las horas en las que, obviamente, del día. ¿A qué cree que se deba? Es una pregunta difícil de contestar. Pues mi sentido común me dice que es el status quo, es decir, es algo que se maneja entre arquitectos y que yo espero que poco a poco vaya permeando la interacción con la ingeniería, ¿no? Nosotros somos ingenieros arquitectos. Yo esperaría Claro. que esta combinación entre diseño y la parte de ingeniería, que es la parte de matemáticas, pues fuera más fuerte para poder permear dentro de los arquitectos estos errores conceptuales, ¿no? Que tal vez en el imaginario de diseño, desde el punto de vista de un arquitecto, no tiene gran diferencia entre renovaciones y cambios de aire, pero matemáticamente sí tiene implicaciones muy importantes, como la que les explicaba. Claro. Cambios de aire significa un pistón, o sea, como si tú tuvieras magia y lo que entra, lo remueves así de sopetón todo. Eso implica matemáticamente y conceptualmente cambios de aire por hora. Pero desde arquitectura no se ve así, simplemente te dicen es como si entrara masa de aire y es lo que Así sale. es. Ya. Sí. Pero por detrás hay algo muy importante, que es lo que acabo de comentar. Y por el otro lado, renovaciones de aire, pues implica cómo se distribuye el aire al interior. Entonces te da una idea de cómo es que realmente se está ventilando el interior. Ok, como profundizar un poco más, ¿no? Cuando ya se está haciendo el diseño. Para, obviamente, como usted comenta, para que, pues sí, lo que nosotros deseamos es el confort de las personas que van a habitar el lugar. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor Antonio. Hay una pregunta de Giovanni Madrid. Dice, buenas noches, muchas gracias por la presentación. ¿Afectan los resultados si se cambia la dirección por la que entra el aire? Por ejemplo, que entre por arriba en lugar de por abajo. Bueno, esa es una buena pregunta porque no fui tan claro en las condiciones en las que se está haciendo el estudio. Pero déjenme, voy a esta, o tal vez a la de los casos de estudio. Aquí, en lo numérico. El flujo de aire siempre es perpendicular a la fachada principal. Entonces, el estudio paramétrico que estamos haciendo es solamente para estos casos. Los resultados solamente aplican a este caso. ¿Cuál es el efecto que tiene el que el aire no sea perpendicular perfectamente a esta fachada principal o que tenga otro ángulo de incidencia? Eso lo estamos haciendo ya para un artículo, lo vamos a reportar ya en un artículo de alto impacto, ¿no? Ya en una revista, un artículo más robusto. Por el momento, pues no voy a spoilear, pero sí tiene efecto, ¿no? Donde la mejor configuración cuando uno tiene este viento dominante, por así decirlo, y bien conocido, y este viento dominante es incidente de manera perpendicular a nuestra fachada, es una configuración. Cuando tiene ángulos de ataque diferentes, pues puede ser otra configuración, ¿no? Muchas gracias a Giovanni, muchas gracias al doctor Castillo. Una pregunta de Nadia Villanueva dice, hola, muchas gracias por su presentación. Mi duda es si el experimento de las configuraciones puede cambiar si se considera mobiliario en el interior o si es significativo, o si no es significativo el cambio. Sí es significativo el cambio. Eso le llaman permeabilidad o porosidad en algunos artículos de la influencia que tiene el efecto de bloqueo por tener mobiliario o personas al interior. Nosotros por el momento, para saber cuál es el efecto que produce en las ventanas, sus posiciones, pues tienes que aislar variables. Entonces, la forma de aislar todas las variables, una de ellas es sacar los obstáculos del interior. Por ejemplo, un estudio más adelante sería, una vez que tengamos cuál es la configuración ideal para ciertas velocidades, velocidades no, para ciertas incidencias de ángulo del viento, sería ahora explorarlo con ciertos niveles o valores diferentes de obstáculos al interior. Entonces podríamos tener algo más real, ¿no? Irnos acercando poco a poco.
Pero todo en la ciencia pues es paso a pasito y aislando variables para conocer el efecto de cada una de ellas, ¿no? Así es, muchas gracias Nadia, muchas gracias doctor. Una pregunta de Mónica Estrada, dice buenas noches, muchas gracias por su presentación, bastante interesante. Mi duda es qué podría pasar al agregar un purificador de aire, ¿cambiarían mucho los resultados? O sea, los purificadores de aire, de hecho, Verblöcken acaba de sacar un estudio que hizo, de hecho todavía veo en mi pantalla, ¿no? Hay un artículo donde hicieron un estudio en el salón que tienen en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, tienen su gimnasio. Entonces, en ese gimnasio pusieron diferentes filtros, porque son espacios cerrados, porque el clima es extremoso en el sentido frío y húmedo, y entonces ellos necesitan espacios cerrados. Entonces, ¿en qué sentido ellos pueden permitir la entrada de muy poco aire del exterior al interior para no comprometer la temperatura interior y baje demasiado, y al mismo tiempo tener niveles de calidad del aire en términos de concentración de partículas infecciosas, que ahora son toman un escalón más importante que la misma concentración de CO2. Entonces ellos hicieron un estudio de qué tipo de filtros, y hablando de la calidad del aire, pues sí, importa mucho qué tipo de filtros. Entonces, déjenme nada más, igual aquí lo muestro en pantalla. Ah, no, perdón, Blocken First Out. Lo acabo de sacar, de hecho. Aquí está. Es Ventilation and Air Cleaning to Limit Aerosol Particle Concentrations in a Gym During a COVID Pandemic. Entonces, si se pueden leer este artículo, él les va a decir qué tipo de filtros, características, posiciones, actividades que hay en el interior. Entonces, eso es lo que puedo contestar, que sí delimitas, sí beneficia en términos de calidad del aire, pero porque el clima en el que están el edificio y los usos no les permiten tener ventilación natural de exterior a interior. Algo muy diferente a nuestro clima, porque nosotros estamos en la zona intertropical, ellos están en la zona templada, por encima de los trópicos, y nuestros climas sí nos permiten tener ventilación natural. Entonces, sí, puedes utilizar limpiadores de aire, pero pues qué mejor que tienes ventilación natural para poderlo realizar, ¿no? Si estás en un clima extremoso de, no sé, Hermosillo, Sonora, cualquier otro, donde pues sí está un poco más difícil la ventilación natural, pues lo ocupas de noche cuando se enfría todo de manera muy rápida, ventilas, preparas térmicamente, y en el día pues ventilas de a poco y ocupas tu limpiador de aire, ¿no? Es donde se me ocurriría, pero en la mayor parte del territorio se puede utilizar ventilación natural como tal. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias, doctor Antonio. Vania Rojas, excelente aporte, doctor. ¿Habrá una altura límite hasta dónde puede aplicarse esta configuración? No lo sabemos porque la altura de este edificio es 3 metros por 3 metros por 3 metros, hasta donde recuerdo. Entonces es un salón mediano, ¿no? Más o menos, mediano chico. Entonces necesitaríamos ampliar más el salón, y realmente lo que nos va a seguir interesando es la zona habitable, que esa no va a cambiar, que nosotros la consideramos de 1,80 m, ¿no? Muy superior a la altura promedio de un mexicano, pero lo utilizamos en 1,80 por aquellos datos desviados, ¿no? En la estadística de altura, ¿no? Algunos mexicanos que estén por ahí muy altos. Gracias, Vania, gracias, doctor. Una pregunta de Brenda Lima, dice, buenas noches, muchas gracias por su presentación. Tengo una duda sobre el comportamiento del viento con respecto a la temperatura. ¿Hay alguna manera de demostrar, más allá de la ventilación y cambios de aire, que el inducir el viento tiene un cambio en la temperatura interior? Sí, no mostré aquí ese estudio porque no lo hicimos en en particular, pero déjenme, me voy a hacer un comercial. Entonces, si buscan en Scopus o en Web of Science o donde busquen, la palabra clave de Heat Balance Index. Aquí estamos, es un artículo que nosotros publicamos.
y les dice que si ustedes tienen cierta configuración, no me deja, bueno, no me va a dejar porque no está detectando, no estoy dentro del UNAM, entonces no me deja descargarlo, pero este artículo les dice, déjenme abro, ahí está. Les dice que si ustedes están haciendo cierta actividad en cualquier edificio, les da la metodología de cómo hacerlo. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, el metabolismo que ustedes tienen por la actividad que están realizando, es decir, la energía que ustedes generan por metabolismo, que es carga térmica. Y esta carga térmica, ¿cómo se compara con lo que ustedes están perdiendo con el medio? Es decir, por el movimiento, por la sudoración, por convección, por radiación, etcétera. Y entonces, lo que trae el viento o la velocidad o la distribución de velocidades al interior, según la zona en la que ustedes estén, pues el viento les va a pegar más o menos. Entonces, el viento puede remover más o menos energía de ustedes. Y si nosotros la acotamos y resolvemos lo que está ahí en el artículo, y ustedes pueden saber cuál es la velocidad en toda la distribución de ese volumen, y la asocian una temperatura ambiente, una temperatura relativa, o le asocian una humedad relativa, o sea, una condición de clima, pueden estimar cuál es la zona que van a estar bien realizando esa actividad, o en qué zonas pueden estar perdiendo demasiada energía y les puede ocasionar desconfort por frío, o en qué zonas el viento no les va a pegar lo suficiente y van a sentir calor, desconfort por calor. Entonces, si hay forma, nosotros propusimos igual esta forma como de explorar y relacionar confort térmico con velocidad de aire, pero no lo abordamos en este estudio. Por eso partí del hecho de que sí se puede, ¿no? Gracias a Brenda y le vamos a dar la palabra, gracias doctor también, a José Ayala. Hola, buenas noches. Fue Hola. muy interesante. Disculpa porque también tengo cámara y no puedo ver. Pero, bueno, mi pregunta va en relación a la configuración de las ventanas en cuanto a material, calidad del vidrio, incluso los materiales que hay en el cuarto. ¿Qué tanto hace que varíen los resultados? Bueno, aquí es estudiar el efecto según la geometría, ¿no? No nos vamos a detalle de si tenemos una marquetería de aluminio, madera, PVC. Es más bien la apertura efectiva que puede tener la ventila. O sea, que tú ya teniendo la parte cerrada, tienes esta parte abierta, ¿no? O sea, todo un ventanal, esta es la sección abierta. Y entonces el estudio se enfoca en cuál es la sección abierta que tú debes de tener, independientemente de materiales o diseño de la ventana. Lo que sí te puedo comentar es que según lo que sí impacta en la ventilación natural es el bisel o la forma que tiene la ventana en los bordes. Eso tiene mucho efecto en la forma en la que ventila. Si es si tiene un ángulo de 90 grados, permite cierta entrada de aire. Si es redondo, permite otra cierta cantidad de aire. Y eso se ve reflejado en lo que se llama coeficiente de descarga. Entonces, cada tipo de ventana, según la forma en la que está construida, no por el material, sino la forma en la que está construida, su forma y la forma de sus bordes, te puede provocar una disminución o un aumento, depende con quién la compares, de ventilación natural. Vale, muchas gracias. Gracias, José. Gracias, doctor. Una pregunta de Eric Rubén Guzmán. Dice, excelente presentación. Un tema muy interesante y muy complejo. ¿Existe algún programa en donde se pueda simular la trayectoria del viento en condiciones actuales de las edificaciones y asimismo poder definir la ubicación de las ventanas? Que la ubicación de las ventanas es la ideal o se deben modificar. Sí, pues es lo que nosotros ocupamos. Hay diferentes programas, desde los de paga hasta los de uso abierto. Todos ellos, o la mayoría de ellos, bastantes robustos, bastante, quiero decir la palabra adecuada, bastante intuitivo la mayoría. La diferencia es entre que pagas mucho y tienes un programa que le tienes que dar casi un checklist, pero debes de tener conocimiento de qué le metes al programa, porque algo que nos decía mucho el investigador Verblocken es que si tú tienes un programa que por hacerle clic corre y te da un resultado,
y tú crees que ese es su resultado verdadero, pues puedes cometer un gran error. O sea, si tú le metes datos basura, así no lo decías, si metes datos basura, vas a obtener resultados basura. Entonces, lo interesante es que tú tengas el conocimiento de cómo usar esos programas. Hablando de los del uso libre o uso o comerciales, que hay que pagar una licencia bastante cuantiosa. Y los no comerciales son igual de potentes que los otros, solo que la curva de aprendizaje pues, es bastante importante. Y si los comerciales se caracterizan por tener ambientes gráficos amigables, pues los otros no. Hay que meterle un poco más a la programación, pero ambos son bastante buenos. Y si quieren marcas, pues la más utilizada es ANSYS Fluent, en la que se hizo este estudio. Hay otros como COMSOL, que resuelven medianamente bien los flujos. Y los del lado libre, el más usado es OpenFOAM, que también nosotros lo usamos. Muchas gracias. Y bueno, ¿y los que son de paga los subvenciona la UNAM o cómo? Sí, los paga la UNAM. Ah, perfecto. Sí, ¿no? Porque han de Sí, estar tienen convenio. Seguramente. Muchas gracias. Gracias por... Ah, Eric, ¿querías comentar algo? Porque era tu pregunta. Sí, justamente más bien quizá, o sea, sí, esa era mi pregunta, pero también en parte incluía si son esos programas como de fácil acceso o si tienes que tener conocimiento en ese, justamente en lo que estás como, por ejemplo, estudiando, o digamos cualquier persona que lo pueda usar podría meter como los datos para simular estas trayectorias, o si son muy específicos, de datos muy concisos, muy detallados, muy concisos, no sé, no tengo idea de eso. O sea, cualquier persona puede darle clic y le va a salir un resultado. Y que es lo que comenté, ¿no? O sea, qué tan bueno es ese resultado, pues depende de qué clics le haya dado el usuario. Y complementando tu pregunta, sí, requieres un conocimiento para saber qué es lo que le estás diciendo al programa en la forma, cómo quieres que lo resuelva y qué quieres que ocupe para que lo resuelva. Entonces, sí requieres un entrenamiento previo para poder utilizarlos. Y por supuesto hay niveles, ¿no? Puede ser nivel ingeniería, donde hay ingenieros que aquí, por ejemplo, en la UNAM, ahí está la licenciatura en energías renovables, que utilizan los programas para resolver cosas de ingeniería, ¿no? Y requieren cierto nivel de aprendizaje y es suficiente para resolver lo que necesitan. En nuestro caso, pues ya que estamos en investigación, pues requieres 2, 3 escaloncitos más, porque necesitas entender todo para dar respuestas de lo que estás investigando, ¿no? Y de la herramienta que estás utilizando. Gracias, No Eric. sé si te contesté, Eric. Sí, muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, doctor Antonio. Alma Rosa Moreno dice, buenas noches, excelente presentación. El ángulo de inclinación de una ventana respecto a la vertical del muro, ¿en qué medida afecta a los resultados? Si estoy entendiendo bien, si es una ventana remetida con ángulo. ¿Es así, Alma? Sí, algo así. Pues yo supongo que mucho, pero la verdad es que no lo sé. No lo he estudiado. Y a la mente no se me viene ahorita algún artículo que ya lo haya hecho. O sea, sí he visto, pero la verdad es que no se me viene a la mente algún autor. Tal vez si buscas Rubina Ramponi, igual ella tiene algo, o Auvi. Auvi también tiene algo de ventilación natural en ese sentido. Auvi, A-W-B-I. Sí, gracias. Muchas gracias, Alma. Y bueno, la mayor parte de la bibliografía está en inglés, Antonio, Toda. o también hay traducciones. Toda está en inglés. Todo. Gracias. Hay una pregunta de Denise o intervención de Denise Olmedo, por favor. Hola, buenas noches. Yo sé que ahorita ya se comentó que los materiales pues no influyen dentro de su investigación, pero más bien en un futuro podría llegar a tomar en cuenta los materiales, sobre todo por decir tal vez no en el interior, pero por lo menos, no sé, tal vez en las ventanas o algún tipo de, no sé, se me ocurre tal vez que algún tipo de material pueda llegar a ayudar para la ventilación. No sé si en un futuro se pueda llegar a pensar en eso. Yo lo veo más bien que el material del vidrio o el material de la marquetería, por el material, yo creo que influye más en, no sé, en parte de iluminación, que no es mi campo.
no veo algo que por ser el material influya en la ventilación. O sea, no me imagino, ¿no? No quiero decir que no exista, solo no me imagino en este momento. Lo que, repito, sí influye es la geometría, ¿no? La parte geométrica. Si tienes tabloncitos de madera que los puedes tener de vidrio o de PVC en cierta disposición, eso sí influye en la forma en la que entra el viento. Por ejemplo, hablando de ventanas de persiana, por ejemplo. Si tú las tienes de aluminio, de madera, de vidrio o de cualquier otra, tienen el mismo efecto si son geométricamente idénticas, indistintamente del material, ¿no? Ok, gracias. Gracias a ti, Denise. Gracias, doctor. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario para el profesor. Parece que no. Y bueno, yo reitero nuevamente la disculpa. Los profesores, en su mayoría, están todavía en la reunión de colegio, todavía no han concluido. Nos acompaña el doctor Federico y también el doctor Miguel. Y pues esperemos que más adelante, doctor Antonio, podamos tener algún otro encuentro. Agradecemos muchísimo la disposición para compartirnos sus investigaciones. Y pues también les agradecemos a todos los compañeros que han estado participando el día de hoy. Sí, muchas gracias. Y bueno, nada más como conclusión, ahí hubo dos compañeros que dieron la respuesta acertada, ¿no? O 6 al menos, ¿no? Cualquiera de las dos últimas opciones era o son las más adecuadas dentro de las configuraciones que nosotros estudiamos, ¿no? Muy bien, pues yo tengo buena puntería porque elegí la C. Okay. No sé nada, pero elegí la C. Se me hacía como medio lógico, pero bueno, está bien. Ya no me siento tan mal. Funciona el Ave María, entonces. Sí. Muy bien. Okay. Pues muchísimas gracias por todo, por esta presentación y por la disposición en general. Y pues bienvenido de nuevo a casa, por acá. Un gusto. Y pues espero que estudiantes se animen, ¿no? O sea, hay manera de colaborar, de que hagan estudios allá, acá. Está Entonces, buenísimo pues que eso. se animen, ¿no? Claro que sí, pues entonces para que aprovechen, ¿no? También el contacto y todo esto, ¿no? Y pues ahí ya queda la propuesta de hacer algo más adelante. Perfecto. Pues muchas gracias, que descansen, que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, Hasta luego. doctor Muchas Antonio. gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gracias. buenas noches. Gracias.